la bienvenida a un programa más de Crónicas de mi Barrio. Yo soy Daniel Muñoz y estamos transmitiendo completamente en vivo desde cabina de la Furia 104.1 FM en este programa especial en donde, pues bueno, vamos a tocar un tema bastante interesante. Un tema en donde, pues bueno, digámoslo así, el señor de las tinieblas, el diablo y su ejército prácticamente son los protagonistas. Tenemos como invitado en la línea telefónica desde la Casa Grimorio al buen amigo Josué Velázquez del Terreiro. Josué, buenas noches. Daniel, un gusto, muy buenas noches a todos. Es como siempre muy interesante poder compartir, las experiencias, el conocimiento sobre estos temas tan interesantes que parecieran de repente muy alejados, pero realmente forman parte de la vida cotidiana. La presencia del maligno es constante siempre. De hecho, temas referente al diablo, Lucifer, Satanás. Bueno, siempre se tienen muchas historias, se tienen muchos mitos, pero creo que poco le han dado importancia, y malamente, no le han dado importancia a su ejército. Hemos mencionado, cuando platicábamos fuera del aire, te decía, bueno, si existe Dios, existe el diablo. Si existen los ángeles, existen los demonios. Me mencionaste algo muy, muy interesante sobre no dejan de ser ángeles los demonios, los ángeles más poderosos, los que fueron expulsados del cielo. Había un debate sobre ángeles buenos y ángeles malos. Creo que no hay nadie mejor para que nos pueda dar una explicación que tú, Josué. Gracias. Bueno, hay que entender primero el origen del demonio. El demonio tiene un origen angelical. El Antiguo Testamento en Génesis nos habla sobre su creación. Él, al igual que nosotros, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios Todopoderoso. Él, en una rebeldía, ¿verdad? Entran en pecado. Esos seres espirituales se rebelan contra Dios. La segunda de Pedro, en su versículo 2 y 4, nos habla, ¿no?, sobre eso, que eran ángeles que pecaron, eran seres espirituales que se rebelaron contra Dios. Y el primer ángel que se convirtió en demonio fue Satanás. Satanás es el padre de todos los demonios, en el sentido que él los guía fuera del reino celestial y caen hacia este mundo de cosas. De hecho, dentro del culto Rosacruz, que es la línea religiosa que yo sigo, se considera a Satanás como el dios del mundo, que eso es muy distinto al Dios omnipotente, ¿no?, a Yahvé, al Dios cristiano. Nosotros creemos en el Dios cristiano por sobre todas las cosas. Comprendemos además que Dios es quien permite la coexistencia de estos demonios. Bueno, entonces la Biblia lo llama el gobernante de los demonios. A Satanás, en Mateos 12, 24 al 26, nos habla al respecto de que Satanás pues lidera y se trae una tercera parte de esos seres espirituales, que eran almas como nosotros realmente, pero en aquellos orígenes, son desterrados del reino celestial y llegan a ese mundo. Y es a los que se les conoce dentro de la teología o dentro de la demonología como seres inmundos, que en latín quiere decir en el mundo, que son seres que tienen su origen desde el principio de los tiempos. Son pues los que se vinieron con Satanás, y a partir de ahí ya se desprende toda una rama amplísima. Es como hablar de los hijos de Adán y Eva. Caín, Abel, y Abel le dio vida en tal aldea, a tal familia, y así. Estos demonios, no porque se han procreado, pero a su vez
dentro de ese sistema de cosas, los seres desencarnados, que son seres oscuros, es decir, espíritus de humanos como nosotros, que al morir su energía, su espíritu, su alma no trasciende, es decir, no se va al mundo del reposo, sino permanece en este sitio y entonces se vuelven demonios. De hecho, Josué, mencionas, digámoslo así, su caída a este mundo, al ser expulsados del cielo. De hecho, según se maneja en ciertas investigaciones, de hecho, en la misma Biblia lo señala, son los padres de los famosos Nifilim, esos seres, personas de tamaño impresionante, podrían llamarse gigantes. Prácticamente su sangre fue mezclada con personas de este mundo. Se cree, pero en eso hay un tipo de debate, pero al final de cuentas, mira, para no confundirnos, partimos de lo siguiente: todos somos a imagen y semejanza de Dios, de Yahvé, el juez, y nosotros no creemos en la cúpula entre un demonio y un humano vivo. O sea, un demonio no puede procrear vida. ¿Qué ocurre? Lo que pasa es que hay los seres espirituales, los demonios, pueden al momento del nacimiento de un menor, se les puede postergar. Entonces esa persona tiene con él su espíritu, ¿no? El espíritu nato de él, y se encarna un demonio en esa persona. Pero tanto así como que un demonio copuló con una mujer y de ahí se originó otro ser, no. En el mundo espiritual eso sí ocurre, pero biológicamente eso no. Ni siquiera lo consideramos nosotros dentro de nuestras ramas de estudio como algo posible. Lo que pasa es que dentro de la literatura judeocristiana, pues existen, ante la dificultad de poder analizar tantos fenómenos naturales, pues todo se le atribuía al demonio. Que si la peste, el demonio. Que sí hay muchas de razón de por qué tenían esas ideas, pero al final de cuentas, o si nacía un niño, no sé, imagínate la India, que tiene más de 1,000 millones de habitantes, y como es una raza, por así decirlo, más pura, pues el choque cromosomático o las mutaciones genéticas son comunes. Entonces ellos, incluso sus dioses, sí provienen de humanos, en el sentido de que todavía podemos encontrar niños que nacen con cola en la India, niños que nacen con 3 pares de brazos, ¿no? O con 4 brazos y 4 piernas, y la gente los considera dioses, ¿no? O sea, en la actualidad ocurre, pero tenemos una explicación que eso se debe, pues, al choque genético. Pero en la antigüedad, imagínate, hace siglos, hace milenios, bueno, se le atribuía esas abominaciones al demonio. Hablando ya, encarrilándonos al tema sobre los demonios. Entre los demonios hay jerarquías. Hay demonios desde más poderosos a menos. Me imagino, no tanto que me imagino, según lo que he checado, cada demonio está especializado en ciertos actos. Digamos, platicábamos en la entrevista anterior hace algunas semanas sobre la persona que realizó el ritual satánico aquí en el cementerio, que sacrificó un perro y pretendía devorarlo. Nos platicabas tú que era dedicado a un demonio en específico. Entre las jerarquías, Josué, ¿cuál podría considerarse el demonio más poderoso? Dejando fuera a Satanás, que se supone que es el padre de todos ellos. Bueno, existen varios tratados que nos hablan sobre la jerarquía completa de los espíritus infernales. Y claro, es muy útil para el que busca entender su jerarquía como estudio, entender esta rama. Hay 3 principales, que es Lucifer, que es el emperador, después Belzabet, que es el príncipe, y Astaroth, que es un gran duque, que a su vez ellos tienen grandes legiones de demonios. Esos son los principales espíritus del reino infernal.
Vienen después los espíritus superiores que están subordinados a los anteriores y son Lucifugo, que es el primer ministro, Satanasha, que es un gran general, Agaliaret, que es un gran general también, el Fleureti, que es un teniente general, Sargatanás, que es un brigadier, Medirus, que es un mariscal de campo. Esos son los 6 grandes espíritus que acaban que se conformaron pues en su momento y que dirigen su poder y la potencia del infierno, por así decirlo, contra todos los otros espíritus, y son los encargados de seguir, por así decirlo, reclutando, atrapando espíritus. El espíritu que se desprende de cuando alguien muere, esos espíritus infernales son los que los capturan para que no lleguen al reino, ¿no? A lo que yo llamo la encrucijada de los muertos, que es un momento, pues sí, es el sueño eterno al que todos tendríamos que ir aguardando la llegada de nuestro Señor, pues para el gran juicio. De esos 6 grandes espíritus hay a su vez otros espíritus que son emisarios especiales, y que se hallan otros 3 espíritus, como les había dicho. Cada uno tiene a su servicio 18 espíritus, como Bael, Agares, Marvas, Pluchas, Arimón. Todos los demonios, bueno, no voy a mencionar todos. Aquí lo importante es conocer que todos los demonios tienen la capacidad, todos son poderosos, realmente todos son poderosos, todos pueden hacer milagros. O sea, la diferencia consiste en que se le rinde culto a diferentes deidades, a diferentes demonios, en relación a lo que se busque. Es decir, por ejemplo, Lucifugo, que es un primer ministro, a él se le ha dado la potestad sobre los tesoros, sobre las riquezas. A Belzebú se le ha dado la potestad, por ejemplo, sobre el poder, sobre el mandar sobre las masas, sobre las lenguas. Entonces, aunque uno le puede, es como hablándolo en la cuestión religiosa, sin hacer un sincretismo católico, podemos pedirle a la Santísima Virgen María, Madre de Guadalupe, que nos provea, ¿verdad?, de casa, vestido, sustento, que nos retire enfermedades, que nos provea de tal cosa, que nos cumpla un milagro X. O se lo podemos igual pedir a San Judas Tadeo, o se lo podemos pedir a San Charbel, o se lo podemos pedir. Todos ellos son intercesores a su vez, son los mensajeros para el gran demonio, ¿no? Por eso, aunque a veces uno es como la Santa Muerte, a mi punto de vista, dentro de nuestros estudios, la Santa Muerte ha sido una imagen que el demonio ha cautivado para cautivar a su vez a los fieles y recibir culto. Es decir, al demonio no le interesa si le rezas a una virgen, una estatua de una virgen, pero adentro está consagrada al demonio, ¿no? Son muchos los casos en donde en propios templos, propios religiosos, están en una cuestión, sí están poseídos por un demonio. Es decir, la cuestión religiosa no siempre es la mejor defensa contra el demonio. La regla principal es esta: el demonio no toca a quien no le llama. Dice el demonio en sus palabras: yo toco a la puerta, si alguien me abriere, entraré. Entonces la gente va a decir, pero era una persona súper religiosa, ahora eso, y sin embargo tiene manifestaciones demoníacas. Dentro de en teología se llama infestación, y esa infestación es sentir, percibir, en vista, en oídos, en sensaciones, la presencia del maligno. Es muy común la gente que juega ouija, que practica hechicería y todo ese tipo de ocultismo, es la más propensa a sufrir los ataques, porque son personas que le han abierto la puerta al demonio y a su poder. Y bueno, pero ya, como les comentaba, Lucifer manda en los 3 primeros, ¿no? Y que se llama Bael, Gaea y Marvas, y a su vez Satanás sobre Pruslas, Arimón, Barbatos, en fin.
En mi página de Grimorio Channel van a poder encontrar el libro de San Cipriano, que es un libro de los más antiguos, escrito por un santo, que nos habla sobre esta potestad. Pero no solo él nos habla sobre las legiones demoníacas, está San Antonio Abad, ¿verdad? Hay varios, porque ellos, dentro de sus estudios, hicieron la interpelación al demonio. Mucho de lo que se sabe sobre las legiones demoníacas es a través de las personas posesas, que han hecho a manera de medium el vínculo o el vehículo para comunicarse con los demonios. Es decir, si uno tuviera el poder de hablarle a un demonio y se nos presentara, no quedaríamos vivos. Es una energía tan poderosa que no la soportaríamos. Por eso se hace en forma espiritual a través de un medium. Es como cuando una monja contemplativa tiene visiones de la Virgen, ¿no? Y es así como pasa su mensaje. Entonces, cuando están los sacerdotes, como San Cipriano, por ejemplo, apelando al demonio que habla a través de una persona, le dice quién eres, y él le explica, soy tal, y de dónde vienes, y por eso es que se sabe mucho sobre esto, porque las escrituras no nos hablan sobre estas legiones. Muy interesante Muy interesante lo que nos comentas, Josué. Si me permites un momento, vamos a un pequeño corte. Regresamos con más de este interesante tema. Así como lo menciona Josué, el demonio, para llegar a acercarte al demonio tienes que buscarlo. Ajá. Pero, bueno, ¿qué hay detrás de las posesiones demoníacas? Ahorita regresando del corte, Josué, para regresar con este tema, seguimos con más de Crónicas de mi Barrio. El teléfono en cabina 633-2485, línea de WhatsApp el 866-236-6305. A todos los seguidores que nos están, a todas las personas, perdón, que están siguiendo la transmisión por medio de las redes sociales. Sebastián Poroski desde Colombia, Eliezer García, Oscar Rodríguez, Marco Antonio Santos desde la Ciudad de México, Magdalena Cifuentes López, Eliezer García en Durango, Cristina Villagrana, Javier Muñoz, mi primo allá en Monterrey, Romina Copala desde Argentina, para Julio César Flores de la Cruz, Juan Villanueva en Saltillo, la capital del estado, Ernesto Calderón en Puebla, Santiago Valle, Roberto Soto Colín, Melanie Tou en Torreón, allá en la comarca lagunera, Vilén Blue en Aguascalientes, Sandra López Hernández desde Piedras Negras, José Alfredo Sotelo, el buen amigo Alex Romero, Armando Carrasco en Oaxaca, el licenciado Alejandro Padilla, le mandamos un saludo, Javier Garduza, el saludo para Daniel, Mara y Diego, que nos están escuchando desde Ciudad Acuña, Mariana Hernández, para Marijose y Mariana, Peop García, Anita Lizeth Rodríguez, Mona Gaitán Noriega, a todos ustedes, gracias. Seguimos con más de Crónicas de mi Barrio. Amigos, ¿qué tal? Los saluda Josué Velázquez del Terrero desde Casa Grimorio en la Ciudad de México. Este es un saludo muy especial para el gran amigo, periodista e investigador Daniel Muñoz de Crónicas de mi Barrio. Gracias, Daniel, por rescatar la tradición oral y llevar las leyendas de mi barrio a todo Coahuila. Bien, seguimos con más de Crónicas de mi Barrio. El saludo para David Roque desde San Luis Potosí, Javier Muñoz allá en la ciudad de Monterrey, los pasajeros de su unidad de ruleteo ahí nos están escuchando, Fátima Montes que nos está escuchando, gracias por estar con nosotros. Seguimos con esta interesante entrevista con el maestro Josué Velázquez desde la Casa Grimorio en la Ciudad de México, especialista en este tipo de temas. Josué, prácticamente lo que nos estás dando a entender es de que así como seres humanos que llegaron a convertirse en santos, que una persona creyente se pone a rezarle ya sea a San Judas, San Charbel, al final de cuentas fueron personas que vivieron en la tierra, también hay personas que le pueden rezar a ese tipo de... Bueno, es que no, si ellos son santos, no sé cómo podemos llamarlo en términos de Son demonios.
Sí, pero además, por ejemplo, lo que comentas nos sirve para ejemplificar cómo se siguen formando tantos demonios. Imaginemos así, en un mensaje literario, hablar sobre cuando el vampiro te encaja los colmillos, te combina de su sangre y te vuelves vampiro. Bueno, así el demonio, cuando tú empiezas a perder tu camino, a perder tu destino, empiezas a seguir la sendera del demonio, obviamente cuando mueres, tu espíritu pues ya no es recogido, ¿verdad?, por el mundo, por el reino celestial, sino permaneces en este sistema de cosas, en este plano, y son los que se conocen como muertos oscuros, que son demonios. Y ellos tienen la capacidad de materializarse y presentarse de cualquier forma. Los muertos, nos dicen las escrituras, muertos están. Entonces, ¿cómo podríamos explicar cuando yo en la casa veo a mi abuela muerta o a mi tío muerto que vino y me hablaba, ¿no? Bueno, pues esos espíritus inmundos toman la forma de ese familiar difunto para que tú entres en contacto con ellos. Imaginemos que el demonio es un merolico en la calle que busca a través de sus sanquinpanquis, sus malabares, llamar tu atención para recibir algo de ti, ¿no? La atención, la moneda. El demonio a su vez nos rodea y nos empieza a poner muchas tentaciones para llamar nuestra atención y caer. Una vez que uno cae, pues ya. Y existen diferentes demonios. Aunque todos son malos, unos se destinan todos, el principal objetivo es perder el alma. Es decir, hacer que la persona pierda su destino. Nosotros creemos que todos los individuos tenemos una razón. De entrada es el mandato divino de Dios, el estar en esta tierra. Y a su vez, si Dios nos da hijos, pues nuestra misión de entrada es cuidar a tus hijos, formar una familia, tal vez, todo eso. El papel de los demonios es romperte ese camino a través de, entonces, si el demonio te quiere perder y ha visto que entre tus flaquezas tal vez está el alcohol, alguna droga, pues hará que todo eso se te presente de una manera muy fácil, pues para que tú caigas en ella. Entonces, el demonio tienta, no, porque él no tiene un poder sobre nosotros. El demonio no tiene un poder sobre nosotros. Es uno el que le permite entrar en nuestra zona, es como si tú ves en la calle gente mala, vagabunda, así. ¿Tú les abrirías tu casa? No. La única forma en que tú les permitirías entrar sería mediante engaños. ¿Ok? Así actúa el demonio. Nunca se te va a presentar como alguien malo para entrar en tu casa. De hecho, ¿Okay? Josué, como me lo mencionas, prácticamente realizan milagros para las personas, para que empiecen a creer en ellos, y al final de cuentas los atrapa. Es lo que te mencionaba ahorita fuera del aire. Es como si lanzaran el anzuelo ya alguien lo atrape, pues bueno, ya depende de cada uno de ellos. Así es. Fíjate. Así es, y estos demonios, te digo, aunque todos están destinados a perder almas, hay unos tienen mayores facultades que otros para ciertas cosas. Hay espíritus negros o los espíritus oscuros que, mira, los demonios, hay demonios de la lujuria, demonios de los vicios, demonios de la pereza, demonios de la gula. Es decir, todos buscan que tú entres en pecado, tú empieces a perder tu equilibrio espiritual con el que todos nacemos, con el que todos tenemos. Entonces, ese es el fin de esos demonios. Entonces, mira, si tú estás, te voy a platicar algo porque yo he visto a pastores, a curas católicos, así gente muy religiosa que estudia mucho estos temas, o sea, que comprende las formas de actuar del demonio y que aún así sucumben a esto, o sea, caen.
porque el demonio tiene ese poder de crear milagros, de hacer que pase esto, que pase otro. Hubo un caso de un pastor que él, de graduado, ves que los evangélicos tienen como escuelas para los pastores aquí. Él tenía, bueno, ya lo mandaron a que en su casa empezara a hacer culto. Y pasó 1 año y 2 años, nos platicó su experiencia, y pues él no llegaba gente. Él veía a sus otros compañeros pastores que cada domingo era más y más gente la que llegaba al culto, a sus celebraciones. Él dice que una vez se le presenta alguien que le dijo que también había sido pastor, pero porque le contó que él era pastor y que él iba a contar secretos. Le empezó, dice él, a compartir como los tips o trucos para llamar la atención de la gente, y le dijo: mira, mientras tú a tal hora te vas a levantar y vas a marcar en tu puerta tal cosa. Le empezó a meter en el ocultismo, por así decirlo, y verás que la gente empezará a venir a tus cultos, y verás que la gente... Y él, por la soberbia, soberbia, vamos a dejarlo ahí, empezó a seguir estas recomendaciones del demonio. Y así de simple puede caer a alguien, ¿no? De una forma, porque además el demonio viene de una forma sutil. El demonio se presenta en tu vida como el ladrón por la noche. Entonces, siempre hay que estar muy atento. Josué, un detalle que, bueno, en lo personal me gustaría saberlo. ¿Cuál es la finalidad del demonio o de los demonios para poseer el cuerpo de un ser humano? Porque, bueno, se ha visto una gran cantidad de exorcismos que realizan sacerdotes, liberaciones que realizan pastores cristianos, pero ¿por qué el demonio busca el cuerpo de un ser humano para poseerlo? Bueno, te voy a decir algo. El demonio como tal nunca posee un cuerpo. Es una energía tan poderosa que no lo permitiría. Es como si tú trataras de meter un balón de baloncesto en el ojal de una aguja. O sea, no se puede. Uh-huh. Hablan otros espíritus de menor rango, que generalmente solamente son espíritus oscuros, es decir, almas. Entonces, hace rato un ejemplo, así como una persona que a lo mejor fue sacerdote, entonces después por todas sus obras o murió en el martirio, fue canonizado y después hizo santo, llegó a ese nivel, ¿no?, espiritual. Así existen personas que por sus actos, por sus malas obras, por lo que cometieron en vida, se vuelven demonios. Uh-huh. Esos demonios se te presentan y muchas veces en su desesperación buscan entrar en este plano. Imaginémonos que nosotros a la izquierda y a la derecha tenemos mundos paralelos y los espíritus oscuros están a nuestra izquierda. Ellos a veces poseen el cuerpo de una persona porque de alguna manera encontraron un canal que les permitió cruzar hacia este plano. Ajá. ¿Y por qué lo hacen? Una, por sentir la energía de este plano. 2, por la transmisión del mensaje. Es decir, el mismo fenómeno que se presenta con los médiums o los profetas católicos, que son espiritistas realmente, o sea, que un santo les habló o el espíritu les habló, igual dentro de una persona poseída, son nuestros demonios, esos espíritus oscuros, quienes buscan transmitir un mensaje negativo. ¿Y por qué es tan dramáticas estas posesiones? Porque el propio espíritu tuyo no permite esto. Ajá. Es como si nuestro propio espíritu se sintiera que lo están asfixiando y está desesperado queriendo salir. ¿Me explico? Todos se presentan esas manifestaciones. Digo, es mucho más amplio el tema, pero en realidad lo que busca el demonio es hacer que presente. Es como, bueno,
Nos platicaba Santiago Segovia, el buen amigo ahí de Saltillo, sobre la, Saludos. la muñeca que se encuentra ahorita en el Museo de la Catrina, la muñeca que tuvo maestro y la bruja Mariela Mariela. se la llevaron a la Ciudad de México para practicarle un exorcismo. Según el resultado, eran 5 demonios que estaban dentro de una muñeca, de un objeto inanimado. Así es, porque era los objetos son receptáculos, son como cazuelitos, por así decirlos, donde cabe algo. Entonces, no es que los espíritus vivieran dentro de esta muñeca, sino que la muñeca estaba preparada de tal manera que servía como un vínculo, como una ventana entre este plano y el plano de ellos, y por ahí se manifestaba. Entonces, lo que se practicó con esta muñeca durante tanto tiempo fue pues una investigación, tratamos de entender cómo es posible. Es como si habláramos de física, hablar de los hoyos negros o de los gusanos, en donde se sabe que están interconectados y que pueden trasladar de una dimensión a otra. Y nosotros partimos de este principio de investigación a partir de los dogmas religiosos que nosotros tenemos. Nosotros, por ejemplo, al momento de que confeccionamos un amuleto, un talismán, un resguardo, una protección, se emplean diferentes elementos que en su conjunto provocan un efecto. Es como, por ejemplo, la marihuana, que es una planta como tal, pero al momento, y si tú la masticas no pasa nada. Pero el cannabidiol que tienen al momento de que sube su temperatura, es decir, se fuma, el efecto es distinto. Entonces, es decir, entendimos que la muñeca tenía una confección ritualística, es decir, practicaron con ella ciertos rituales que permitían la conexión. Es como en brujería existen, los brujos tienen receptáculos de poder que tienen cantidad increíble de elementos que se llama carga mágica, que es la que permite la comunicación entre el vivo y el muerto. Porque no la podemos hacer así en directo. Entonces requerimos, es como la Ouija es el instrumento para poder entrar en contacto. O sea, tú le permites, le das, proporcionas a ese espíritu el método para que él mediante su energía manipule la tabla. Nada más que la muñeca o un receptáculo de brujo son cosas mucho más sofisticadas, por así decirlo, es decir, que requieren de una elaboración muy compleja para que cohabiten. Incluso los poderes que los brujos que se tienen son como microcosmos, y entre que los elementos, la regla de los elementos que las constituyen son crear un microcosmos que le permita a esa entidad cohabitar. Si, por ejemplo, si tú estás trabajando, tiene dentro de los espíritus con los que trabajas espíritus muy, muy, muy malos, pues tu receptáculo tiene que estar lleno de sangre, lleno de muchas cosas, ¿no? De pistolas, de cuchillos que hayan matado, y esos espíritus comen perro, comen gato, comen tripas, ¿no? Y tenemos otros receptáculos que están enfocados a solicitar favores de espíritus elevados, que no son de este plano. Entonces ahí hay aceites, hay inciensos, hay cosas esenciales que permiten una vibración distinta. Todo es cuestión de vibración. Entonces, ¿por qué traemos las cosas negativas? Por nuestro propio pensamiento. Uno le permite al demonio influir, porque el demonio, aunque no pueda leer nuestro pensamiento, él es tan inteligente que sabe qué cosas te puede presentar y cómo reaccionarías tú. Somos muy predecibles para él, por eso para él le resulta a cierto momento fácil tentarnos. Pues prácticamente es la manera en que va a hacer crecer su ejército. El Apocalipsis habla de una futura guerra entre el bien y el mal. Como quien dice, está reclutando su ejército. Y una manera de hacerlo es haciendo que el ser humano... La guerra ya está.
La guerra ya existe, pero Dios no pelea contra el demonio. El demonio pelea contra Dios. Es decir, tendremos que primero preguntarnos, ya en una cuestión teológica, ¿por qué permite Dios el sufrimiento? ¿Por qué permite Dios que el demonio actúe? En Apocalipsis se nos habla sobre el demonio, sobre esta gran bestia que está atada. Y dicen las Escrituras que se le permite actuar para el entendimiento del hombre. Porque el hombre requiere forzosamente identificar lo bueno y lo malo. Entonces, la guerra ha existido y existen logias, grupos sectarios dedicados exclusivamente a esto. Ustedes no lo van a creer, porque muchos creen que es que hay grupos sectarios muy distintos. Por ejemplo, ¿se acuerdan de la secta de Heaven's Gates, que en el año 2000, cuando se acercaba el cometa Hale-Bopp, ¿no? Iba a venir un ovni. Esos son grupos sectarios, es decir, tienen un pensamiento muy abstracto de la realidad y muy enfocado en algo. Pero son grupos nucleares, como la familia Manson. O sea, ellos creían su onda, ellos se reunían, ellos vivían en su onda y hicieron cosas malas, pero ellos. Pero hay grupos sectarios superpoderosísimos que su objetivo es destruir algo de la humanidad. Por ejemplo, los Rothschild o los Rockefeller, que pertenecen a esas grandes logias Illuminati, que puede parecer así como conspiranoico y todo eso, pero ellos tienen una política de la reducción de la población. Ellos tienen, por ejemplo, el banco mayor de crédito a nivel mundial, que tan solo en su reserva contiene el Producto Interno Bruto de 6 veces México. Y el Fondo Monetario Internacional apoya a muchos países en vías de desarrollo. Y una de las políticas para que ellos te presten dinero, porque además han creado una estructura de tal manera que tú no le puedes pedir a alguien más si no eres reconocidos por ellos, por BlackRock. BlackRock es, te digo, este banco inmensamente grande, es el más grande del mundo, el banco de fondos más grande del mundo, y entonces te dice a ti que tú fueras gobernador. Ok, te puedo prestar dinero porque quieres poner plantas potabilizadoras, no sé. Ok, tienes que aprobar en tu programa de gobierno tienen que existir, ellos lo disfrazan como control de la natalidad, porque lo que buscan es reducir la población. Y lo primero que hay que hacer para reducir la población es evitar que nazca más gente. Por eso, dentro de las políticas de gobierno tiene que haber la legalización del aborto, la legalización del matrimonio homoparental, en fin, todas esas políticas. Lo mismo lo puedes observar en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, con Marcelo Ebrard, que además es muy, muy seguidor de ellos, empiezan a implementar esas políticas para empezar a recibir recursos y reconocimiento internacional, y así en muchos otros países que les interese. Esos son grupos sectarios que pelean contra los designios divinos, ¿no?, de Dios. A su vez, estos grupos tan poderosos en el mundo buscan desde hace décadas estar bombardeando a la población con esta información, y han creado religiones esotéricas, o sea, que van en contra de Dios, disfrazadas de otras religiones, como la New Age, como la cienciología, y todas esas sectas, que además buscan y tienen políticas para, ¿cuál es el fin? De que la cuestión esotérica sea común,
Por eso vemos tantas caricaturas que hablan de brujería, de magos, de hadas. Por eso vemos tantos programas de televisión que tienen inmersa la práctica de la hechicería, porque los bombardean tanto para que estos temas lleguen a ser algo cotidianos. Y de hecho, Josué, antes los programas trataban de manejar mensajes subliminales. Ahorita en la actualidad fácilmente puedes identificar ese tipo de símbolos. Ahora lo que mencionas sobre la reducción de la población, prácticamente en México se generó en el gobierno pasado y todavía hasta la fecha una guerra absurda contra el crimen organizado que ha dejado miles de muertos. Hay guerras en diferentes partes del mundo. ¿Cuál es el fin? Reducir la población. Exactamente. Aquí se mueven muchos, es un ajedrez, y de la mano está, o sea, en la mano que mece la cuna es el demonio, porque el demonio ha infestado a esta gente, porque el demonio no puede actuar por sí solo. El demonio requiere de nosotros, o sea, de los humanos, para poder actuar en este sistema de cosas. Entonces, haz de cuenta que ellos te poseen, te infiltran para que tú pienses de tal manera, actúes de tal manera y creas, o sea, formes estructuras o cosas que conlleven a eso. Porque la gente puede decir, oye, si quisieran reducir la población, matarían a tanto. Bueno, también lo hacen. Ellos son capaces de crear terremotos, son capaces de crear sequías en poblaciones para bajar. La vez pasada pueden ver en un video que subí sobre la vacuna WHO de la Organización Mundial de la Salud, que es una vacuna para la esterilización y que fue inventada por un científico hindú, que ahorita se me va el nombre, pues para que era como un plan del gobierno de la India para reducir la población. Entonces, mezclaron un virus o una bacteria atenuada a la vacuna, por ejemplo, en Argentina del tétanos toxoide, que se le estuvo aplicando. Mucha gente lo recordará en México en la década de los 70, que también se implementó esa política, que a través de estar infiltrando pues una vacuna X, se estaba esterilizando a las personas. Ahí pueden ver en Grimorio Channel un video al respecto donde explico cómo es que funcionan esas. Y así existen muchísimas políticas que buscan eso. La otra es crear enfermedades, que a su vez benefician a un solo grupo de personas. Fíjate, en papeles de Wikileaks se puede leer lo que esta gente que es netamente satánica, netamente y sus demonios prácticamente encarnados, todo lo que hacen. Por ejemplo, se sabe que Monsanto y tantas otras empresas han provocado insectos para que a su vez maten, por ejemplo, a las abejas que polinizan el maíz, haya sequía, haya hambruna, para que ellos puedan implementar otro tipo de alimento transgénico, un maíz ya alterado genéticamente, para que cuando el humano lo empiece a consumir, sepan a los 45 años la persona le va a pasar a dar hipertensión y va a morir de infarto. O sea, son alimentos que reprograman toda tu estructura molecular para obtenerte enfermedades, que a su vez dentro de los nuevos grupos están los grandes laboratorios como Pfizer, Bayer en Alemania y todos esos, y ya saben qué enfermedades vienen en 5 años, en 10 años, en 20 años, y ellos tienen acaparada la fórmula. Es decir, lo que se busca es obtener un control de la población y un control político de todas las cosas. Y detrás de todo esto está el demonio. Muy interesante lo que nos comentas, Josué. Si nos permites, vamos a otro pequeño corte, ya es el último de este programa. Les recordamos nuestra línea en cabina 633-2485, línea de WhatsApp el 866-236-6305, León Gays Muruato, desde Zacatecas, capital, saludo, Aldo Calderón Medellín, Magdalena de la Cruz Santiago, Alan Artiaga, saludos para Rosa Mel Fierro, Raúl Santana, David de Jesús Vázquez Ramírez, Reyes Isabela, Lorena Chavana, Samuel Miranda, desde Ciudad Neza,
Gabo Esquivel, Blanca Flores, Leonardo Castañeda, Irene Alcalá. A todos ustedes, gracias. Gracias por estar con nosotros. Romina Copala, quiere hacerte una pregunta, Josué, pero todavía no la formula. Ahorita regresando del corte, seguimos con más en esta entrevista con Josué Velázquez desde Casa Grimorio. Bien, seguimos con más de Crónicas de mi Barrio en esta entrevista con Josué Velázquez del Terreiro, especialista en este tema. Un tema bastante interesante que ahorita Josué nos hablaba sobre los planes. A ver, bueno, antes de empezar, Josué, nos están preguntando desde Argentina. Romina Copal dice, ¿con qué fin existen estos demonios? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué quieren de nosotros los mortales? ¿Cuál es el fin de las posesiones? Eso siempre me he preguntado. ¿Qué pasaría si ellos llegan a tomar el control de gran parte de nuestro mundo? Con todo respeto, le mando un saludo a Josué, mi admiración por su crecimiento desde Argentina. Gracias. Bueno, pues ellos sí buscan el control del mundo, pero como se los dije en un principio, ellos no tienen un poder, requieren forzosamente de nosotros, o sea, de los humanos, de los vivos, para poder actuar. Entonces, imagínate que alguien, el demonio tóxico, ya platicamos de este caso de estas grandes logias, a estas personas para que empiecen a crear cosas que pierdan a la población, que pierdan a la humanidad, que pierdan sobre todo en forma espiritual las almas de todas las personas. ¿Con qué fin es? De volver un reino del infernal, un reino del infierno, apartarlo de la voluntad divina. O sea, ¿por qué? Mira, Dios nos marca leyes a seguir, pero nos dotó de nuestro libre albedrío. El espíritu, nuestro espíritu, nuestra mente es cuidada por este universo. El universo, por ejemplo, vamos en un camino, imaginemos, y tú por las distracciones te quieres salir de ese camino, y el universo que te cuida te pone piedras, te pone cosas para que te hagan recapacitar y saber que no vas para allá. Pero si tú te detienes en ese camino y dices, no, yo voy a ir para allá, es decir, utilizas tu decisión, tu libre albedrío, el universo en ese momento, las reglas universales se hacen a un lado. Es decir, Dios dice, yo soy el camino, y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Y Dios perdona el pecado cuando tú quieres ser perdonado. Entonces Dios no te va a decir, ven hijo, que te perdono. No, uno tiene que pedir el perdón del Padre. Si los demonios logran convencer a todos de que Dios no es el camino, de que el pecado es el camino, pues entonces ese es lo que buscan los demonios. ¿Sí me explico? Es como dicen, te ponen el camino más fácil para que te vayas por ese y al final de cuentas terminan por atraparte. Sí, existe, y como decía ella, ¿qué pasa si se apropian de la mayoría de la población? Bueno, eso está ocurriendo. Realmente eso está ocurriendo. Nos damos cuenta que se están cumpliendo las profecías en donde se rebelarán, ¿no?, los hijos contra los padres. Y esto, más allá de que un niño le conteste a su papá o le hable con groserías, se refiere a que el conocimiento nuevo opacará a la experiencia del gran. ¿Sí me explico? Es decir, habrá tanta información, tantas cosas que confunden la mente del individuo. Para mí ha sido sorprendente, por ejemplo, ver propios sacerdotes católicos que no creen en los espíritus, en los fantasmas. Y yo digo, ¿qué les enseñarán ahora en la escuela de teología? Pero me estaba dando cuenta que ahora te pueden ser sacerdote, tienen una licenciatura en teología, en filosofía, y no necesariamente venir de la Universidad Pontificia. Entonces tú ya traes una mentalidad distinta. El demonio mismo está dentro de los altas jerarcas de la iglesia. Tú sabes que está en como una política
¿cómo se dirá? La autorización para contraer matrimonio entre sacerdotes. Imagínate, ¿no? Porque muchos sacerdotes dicen, es que debían de dejarlos casar, porque si no hacen sus cosas. No. Una persona enferma, con esposa o sin esposa, hace daño. Ok. Además, es como un monje budista, o es como cualquier persona que hace un juramento. O sea, tú conoces las reglas de esta ley, de la fe, y las debes seguir. Estuviste de acuerdo y por eso ingresaste. Es como igual los que dan seguimiento al culto al demonio. Tú sabes las reglas, las aceptaste y las sigues. No puedes desde adentro tratar de cambiarlas. Y eso está pasando en la iglesia porque gente que le da adoración al demonio son cardenales. Entonces ellos buscan romper la estructura política de la iglesia. Por eso renunció el anterior papa, Ratzinger, porque un gran grupo de cardenales estaba en su contra y estaba haciendo política. Es decir, el Papa se respalda de los cardenales y los cardenales en los obispos así, ¿no? Prácticamente querían manipularlo, creen que el anterior Papa hiciera lo que ellos dijeron. Estamos hablando de una política común como la que existe en todos los países, pero dentro de la misma iglesia. Dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque iba a tener un impacto por más de 1.500 millones de católicos que existen en el mundo. Y la idea es, el objetivo era reducir la cantidad de creyentes. Ajá. Es como si a ti te contratara para que te hicieras sacerdote. ¿Ok? Y de allí, ya una vez que tú estés adentro, pues muevas las cosas a mi favor. ¿Ok? Y así, y eso sucede en todos los países. México tiene muchos políticos que desde jóvenes han sido programados para estar en la iglesia. Ahí está Sandoval Íñiguez, ¿no? Él es sucesor de José Guadalupe Posada, pero eso se sabe que a él lo pusieron los narcos para que les moviera ciertas cosas. No, si esto es una cosa increíble, y eso es el actuar del demonio. De hecho, nos pregunta Abdiel Mesa Ramos, dice, quisiera preguntarle a Josué si puede dormir con tantas presencias malignas. Pues sí. La única diferencia entre mí y una persona alejada de estos temas es que yo sí tengo la capacidad de verlos y percibirlos. ¿Qué quiero decir? Que todos estamos expuestos. Es como si estuviéramos en el metro. Y ahí yo les aseguro que muchísima gente de la que observamos son demonios. Es decir, el hecho de que no los veamos no quiere decir que el demonio está cerca, que no está cerca. La diferencia conmigo es que yo los percibo. Entonces, ¿cómo es mi lucha contra eso? El estudio, la oración. Y mucha gente dice, Josué tiene prácticas religiosas ocultistas. Y sí se pueden considerar así. Pero nosotros en nuestra línea de Rosa Cruz estamos más enfocados en el estudio, en el entendimiento del demonio y sus manifestaciones, del demonio y su poder, de todo. Y ahí nosotros estudiamos botánica, estudiamos química, estudiamos física, estudiamos todo eso para entender cómo es que la llamada brujería funciona. Porque al final de cuentas la brujería es una alquimia. Es decir, dentro de nuestra línea religiosa nosotros conocemos la forma en que podemos manipular la energía y de esa manera provocar un efecto. Entonces, llega así de repente a ser muy complejo, claro, muy complicado, pero estoy bien. De hecho, Josué, dicen, personas ya fanáticas religiosas, dicen que la brujería está relacionada al 100% con las prácticas demoníacas. Es que mira, un ejemplo muy simple.
Un médico tradicional era considerado un brujo, o sea, alguien que conocía sobre la farmacopea, sobre la botánica, o sea, un hierbero era considerado un brujo, pero no necesariamente un hierbero es brujo. Un brujo ya es alguien que sí le da culto a los demonios, que sí le da culto a los muertos, ¿ok? Eso es la práctica ocultista. Entonces, un hierbero, o sea, cuando te dan que tú te de pasote o de hierbabuena, de lo que sea, no necesariamente es brujo. Pero un brujo, para que llegue a ser brujo, aquí sí tienes que haber sido hierbero, por ejemplo. Conocer lo que puede ayudar y lo que te puede dañar. Y prácticamente todo está en la naturaleza. Sí, exacto. Es el entendimiento. La brujería o la hechicería es la práctica religiosa, que tiene reglas, principios, mandamientos, es decir, tiene un principio dogmático. Es decir, crees en una deidad, conoces la forma de rendirle culto. Es como alguien católico, ¿no? Reconocemos a Cristo, participamos en la homilía, en sus ceremonias. Pues un brujo hace eso mismo, pero pues a un demonio. Porque aunque tú digas que es que la niña blanca y cosas así, quien está haciendo culto es al demonio. De hecho, Josué, bueno, el caso de Josué Velázquez con Juan Ramón Sáenz, bueno, ya es conocido y no vamos a tratar ese tema. El punto es, ¿cómo te proteges tú en contra de estas entidades demoníacas? ¿Cómo podría protegerse uno para evitar cualquier ataque de demonio o posesión? Sabemos que lo principal es la oración, pero ¿hay otros métodos en los que pueda uno protegerse? Sí, claro, lo comenté en un principio. El demonio no entra en ti si tú no lo permites. Es decir, es como si tú estás con tus amigos y se están drogando. Ellos se podrán estar drogando, pero si tú no quieres, tú no lo vas a hacer. Tú pones el límite. El demonio te puede poner las tentaciones, te puede poner las condiciones, te puede poner muchas pruebas, pero al final de cuentas, si tú decides que eso no está dentro de tu vida, no va a pasar. Dicen que te puede poner hasta las necesidades, o sea, llegar a un punto de, ¿sabes qué? Es que necesito urgentemente esto, y sabes que el único método de que puedas conseguir eso que necesitas es cometiendo tal acto, que al final de cuentas es lo que busca el mismo demonio. Exactamente. Entonces, todos nos protegemos de la influencia del maligno. La oración nos ayuda mucho, porque es como si va un ladrón y ve que tu casa tiene una barda muy alta, está muy iluminada, tiene sus puertas muy seguras. El demonio, el asaltante se dice, mejor busco otra. Se va a aquella casa desprotegida, tal vez sin muros, con puertas de palo. ¿Sí me explico? Es decir, ¿y qué nos hace fuertes? La oración y la confianza en un ser protector que es Yahvé, que es Dios. Porque de nada sirve que tú ores o recites oraciones cuando no existe una conexión con el ser o una sintonía. Y eso es en cualquier rama, hasta en la propia rama ocultista. De nada sirve que yo te pueda dar las mejores oraciones que me sé para un demonio si no existe una conexión. Así es. No, será un recitado nada más, que no generará otra cosa. De hecho. ¿Por qué de repente cuando jugamos a la Ouija, como estamos tan predispuestos a que algo va a ocurrir, es decir, nuestras ondas cerebrales, nuestra energía empieza a vibrar de manera que permite entonces ese contacto? Por eso los escépticos nunca se convencen, porque su mente está en otro nivel de energía y nunca se empareja al nivel de las demás personas. Y de todo así, pero mira, velo, ahí está. Pero como su nivel de energía está dispareja, nunca lo va a observar. Entonces hay que rezar y hay que creer. Hay gente que se siente protegida pidiéndole al diablo. Y digo, bueno, ese es su creencia, sus recursos, ¿no?
De hecho, ahorita al inicio mencionabas tú cómo el demonio se basa de fantasmas, de ruidos extraños para confundir a las personas. Nayeli Orozco nos dice, una pregunta, ¿por qué hay personas o habemos personas que escuchamos ruidos extraños? ¿Qué se puede hacer para que no nos pase? Y también esta Elisa Martínez nos dice, oye, mi hija ve sombras que se atraviesan, o sea, ¿qué se puede hacer en caso de que sean demonios? No, son demonios. A ver, la regla es la siguiente. Todo lo que no corresponde a la cuestión, mira, a ver, para no atropellar mis ideas. Los muertos, los espíritus, aunque sean así de mi abuelito, de mi tío, lo que sea, una vez que mueren se van al reposo. Como dices tú, los muertos están. Los muertos están. ¿Qué ocurre? Que imaginemos cuando alguien muere, se abre un túnel, vamos a decirle así, en donde aquel espíritu va, es su camino para que se retire. Los demonios salen para jalarte, no permitirte ingresar ahí, entonces tú quedas atrapado en este sistema de cosas. Empiezas a tener una desesperación tal y el único alivio que encuentras es con el demonio, ¿no? Entonces, perdón, es que empecé a escuchar muchas cosas aquí detrás de mí. De hecho, Entonces, mencionaba Santiago que ocurren varias cosas en lo que viene siendo la casa Grimorio, donde habitas. Sí, la verdad es que sí. No me gusta mucho hablar de eso porque van a decir, Josué está paranoico, oye, cosas en su mente. No, nada que ver. De hecho, la famosa risa que... no, a mí me ponen los pelos de punta, déjame decirte, pero yo lo tomo así, Josué. La situación que ocurre en tu casa cada vez que he escuchado programas donde tú participas o donde te hemos entrevistado, ocurre ese tipo de situaciones para evitar que tú des a conocer lo que realmente está ocurriendo. Si te fijas, la pregunta es, ¿qué se puede hacer para evitar escuchar ruidos extraños o para evitar ver ese tipo de cosas? El momento que vas a dar tú una explicación o una respuesta es donde empiezan a ocurrir. Es una forma de evitar de que tú nos digas, ¿no? La verdad es que sí, es correcta tu apreciación. Yo trato de no... haz de cuenta que muchas veces en las entrevistas y hablando de estos temas en específico, me siento como estar hablando por celular y estar en un mercado. Sí, muchas voces como por que todos lados. pierdes la concentración. Sí, se escuchan muchísimas voces y empiezan a decir o empiezan a entrar así visiones de algo que me estuvo preocupando a lo mejor en el día, ¿no? A manera de distraerme o me dicen no hables de esto porque va a pasarte esto, cosas así. Entonces, no creas, o sea, sí me llega a atemorizar, ¿no? Porque sí me llega a atemorizar y llegan a mi mente ideas pues que me debilitan. Y mira, todos nos protegemos cambiando de vibración. Si en tu casa, ¿cómo cambiamos de vibración en nuestra casa? Pues cambiándole desde el ambiente, el aroma que tu casa desprende, ¿no? O sea, con limpieza, moviendo los muebles, de repente en nuestra casa entramos, está todo ahí amontonadísimo. Es decir, todo eso, nuestro propio mismo cuerpo, ¿no? Las cosas en sí, tienen como un flujo de energía. Si tú lo obstaculizas, esa energía, aunque sea buena, se empieza a acumular y entonces ya provoca algo negativo y les permite el acceso a esas entidades. Entonces, ¿cómo se rompe eso? Además tocando la campana. ¿Ustedes saben por qué se toca la campana en la homilía? Al momento en que se va a celebrar la comunión, se toca la campana. Clink, 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 clink. Porque lo que se busca, porque los sacerdotes bien saben, el Vaticano sabe que muchas veces hay demonios sentados escuchándote. Y al momento de cambiar la vibración del ambiente, les rompes lo que les permite esos pingos estar ahí dentro. ¿Ok? Y entonces, para hacer presente la hostia, no haya nada negativo que perturbe la santa ceremonia.
Es increíble, pero la Iglesia Católica basa muchos de sus ceremoniales en cultos paganos. Es decir, saben de la presencia del pingo y de cómo se manifiesta. Yo lo he visto. Una vez que jamás se me va a olvidar es cuando vi a ese hombre que me sacaba la lengua en catedral. No, o sea, que ahí andan. Es increíble, pero ellos se pasean porque esas cosas no es que sean inmundes a eso. Lo que pasa es que muchas veces estamos en la iglesia escuchando la Santa Misa, incluso ¿cuántas de ustedes personas les resulta que les digo, a ver, vamos a hacer oración, o ellos se van a hacer oración y se les olvida un Padre Nuestro? O empiezan a hacer oración y el sueño los invade. Esa es la presencia del maligno que no te deja. De hecho, nos menciona Elsa Martínez, o sea, en la situación de su hija de 5 años, prácticamente es una persona que no tiene malicia, pero ve cierto tipo de cosas. ¿De qué manera se le puede ayudar para tratar de alejarla? Sí, perdón que te interrumpa, es que ahí la acción del demonio no es contra tu hija, sino es para ti. Porque tú a través de estar preocupado vas a empezar a buscar ayuda. Y vas a ir tal vez con el psicólogo va a decir, pues no tiene nada. Entonces van a decir, oye, pues ve a ver un brujo. ¿Sí me explico? El demonio te pone en la situación para que tú al final de cuentas recurras a los lugares en donde te enganches y entres en contacto con él. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que llevarla a que le recen los santos evangelios, tienes que bendecir tu casa, es decir, tienes que protegerte. Nuestra casa debe constituir como nuestro castillo, nuestro refugio. Pero si tú llegas de la calle y llegas a la calle, de la calle a tu casa a pelear, a regañar a los hijos, a tu esposa, a decir estoy hasta la guerra, pues vienes a romper la armonía que hay en esa casa porque ahí está el pingo metiendo la cola. Órale. Bueno, José, pues bueno, lamentablemente ya llegamos al final de este programa. Josué, ¿dónde te pueden localizar? Tus redes sociales, está Grimorio Channel, también estás en Twitter, ¿no? Sí, en Twitter me encuentran como Josué Velázquez del Terreiro. Que por cierto, quiero aprovechar. Adelante. Hoy tan solo me llegaron un reporte de que checamos todos en las redes, 5 páginas falsas de Casa Grimorio y mías. Clonan lo que yo publico, ellos lo clonan en sus páginas. Y la gente pues piensa que son ellos. Pues me llegaron correos de que es que le pedí tal cosa, maestro, es que digo, pues a mí no, porque cuando a mí me piden, yo atiendo tan poquita gente que las atiendo en persona, ya sea vía telefónica, hablan conmigo. ¿Cómo pueden identificar? ¿Cómo pueden identificar esas páginas falsas? ¿O cómo saber cuál es la tuya, la auténtica? La mía es porque tiene mi teléfono directo en la Ciudad de México, porque todas las otras páginas falsas están en Argentina, en España, en Estados Unidos. La única página oficial de Josué Velázquez del Terreiro es así, Josué Velázquez del Terreiro o Grimorio Channel. Ahí está mi teléfono en Ciudad de México. Si los teléfonos que ven no son los de la Ciudad de México, entonces es el clon. Claro, de hecho, para la gente que está escuchando, la alada de México es 55, según tengo entendido. 55, el WhatsApp 55 71 12 23 62. Ok, nuevamente, José, para que... 55 71 12 23 62. Yo atiendo cualquier caso, yo siempre recibiré mi atención, les doy mi opinión al respecto, pueden escribirme o a mi correo casagrimorio@gmail. Aprovecho, Discovery, que me extienda para saludar a Rosa Mariela, que ahorita está haciendo grabaciones para Discovery, profesor Edemar, Edwin, todos los de Casa Grimorio. Y pues, ya saben, escríbanme, son temas muy interesantes. Vamos a hacer una investigación sobre el monstruo de Ecatepec. No sé si sepan la historia. Es un matrimonio que mutilaba a mujeres, alimentaba a los animales con carne de mujeres. ¿Saben qué vendían? Esquites con carne, elotes y tamales. Los capturaron apenas
pero ya se han encontrado, ya van a capturar a otras personas. Tengo una primicia, porque a su vez, mira, esa es mi opinión personal. Lo mismo que ocurre en Estados Unidos, en donde, o sea, aquí en México nos alarmamos porque, pues, digo, es un caso monstruoso. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, que tiene 260 millones de habitantes, hay muchas comunidades cultas donde la gente se pierde. En Estados Unidos se pierde más gente que en México, así de fácil. Y mucha de esa gente se va a las producciones snuff. Hay gente con mucho dinero y muy loca que quiere un video donde, ¿sabes qué? Quiero que agarres a una mujer, la vistas de tal cosa, le hagas tal cosa, abuses de ella de tal forma, la cortes en tantos pedazos y me hagas un video. Y esta gente se dedica a eso, a secuestrar y a asesinar para hacer estos videos que pueden valer 10,000, 50,000 dólares. Entonces, el demonio sí está detrás de esta gente. Hay que tener mucho cuidado. Pronto te voy a hacer que hacer un programa al respecto sobre cómo actúa el demonio sobre estos asesinos. De hecho, muy interesante el tema. Josué, te agradezco mucho el que hayas estado con nosotros. ¿Algo que quieras agregar? Pues nada, solamente dar mi reconocimiento y mi agradecimiento a toda la audiencia que nos permite compartir, conversar y discernir estos temas muy interesantes. No se trata de hacer creer a alguien algo, sino de entender una forma de conocimiento. Así que muchas gracias, mis mejores deseos de éxito, de prosperidad y que tengan toda su vida llena de risas y alegría. Ok, te agradezco, Josué, bendiciones. Nosotros nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 9:30 de la noche para llevarles más de las crónicas de mi barrio. Yo soy Daniel Muñoz. Que pasen muy buenas noches.